¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación. Mi nombre es Natalia Escaorta, soy profesora de Educación Física, instructora de Pilates e instructora de Yoga. Y van a estar conmigo durante toda esta capacitación, ¿sí? Durante este curso de Pilates Reformer y MAT vamos a ver, ¿sí?, durante todo este periodo la historia de José Pilates, cómo surgió este método, cómo lo vamos a aplicar a nuestras clases, cómo vamos a planificar, cómo vamos a mejorar nuestras clases trabajando con la respiración, la centralización, y también les va a ayudar para aquellos que recién comienzan. Va a ser un curso muy completo, ¿sí?, para que luego ustedes puedan comenzar a dar sus propias clases, o para aquellos que ya están dando algún tipo de clases o pilates, para refrescar algunas ideas y mejorar en cuanto al método. Así que sin más demoras nos vamos a ir a la primera parte de este curso, donde vamos a ver un poquito la historia, ¿sí?, donde vamos a ver cómo se creó este método, ¿sí?, este método que al principio se llamó contrología, porque él decía que primaba el control de la mente sobre el cuerpo, ¿sí? Así que vamos a entrar un poquito en esta historia y vamos a conocer cómo surge este método de Pilates. En esta primera clase vamos a ver un poco de lo que es la historia de Pilates MAT, ¿sí?, un poco de la historia del creador de este método. José Pilates nace en 1880 en un pueblito de Alemania y nace con algunas dificultades respiratorias. Él padece de asma, fiebre reumática y raquitismo. A pesar de sus dificultades de salud, es una persona súper deportista, donde practicaba también mucho natación, mucho boxeo y gimnasio. En base a sus dificultades de salud, más que nada a su asma, empieza a investigar un poquito sobre el cuerpo humano para mejorar algunas técnicas de entrenamiento. Empieza a leer mucho sobre la filosofía oriental, empieza a interiorizarse en el tai chi, y además todo el deporte que venía haciendo. Empieza a recopilar toda esa información y empieza como a armar un método de entrenamiento, porque él decía que el cuerpo, el ser humano, era una unión de cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Si bien no nos vamos a meter en la parte de lo que es espiritual, porque en realidad tampoco él la hace nombrar, pero sí él considera al cuerpo humano como un todo. Entonces, debido a sus dificultades de respiración y que quería mejorar su rendimiento deportivo, comienza a desmenuzar contenido de cada cosita y armar su propio método, ¿sí? Él, su objetivo que tenía él era incorporar o unir un mecanismo corporal, ¿sí?, con una correcta respiración. Y es ahí donde todo empieza a tomar un poquito más de forma. En 1912, ¿sí?, el boxeador se traslada a Inglaterra. Algunos libros dicen que viaja para mejorar su técnica. Viaja, y en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, es apresado y se lo llevan a un campo de concentración. Con su tiempo libre empieza a idear 36 ejercicios, ¿sí?, una serie de ejercicios. En algunos libros van a ver que son 36 estos movimientos. Los empieza a idear y empieza a practicar con sus compañeros de celda. Los empieza a entrenar y empieza a volcar todo este conocimiento que él ya venía captando, lo empieza a volcar a sus compañeros y empieza a entrenar a sus guardiacárceles. Entonces empieza, ¿sí?, ya a tomar un poquito más de forma este método. En 1914 lo trasladan de celda y lo ponen a trabajar como camillero y como rehabilitados de guerra, ¿sí? Ya un poco reconocido y ya un poquito en la mira de lo que él hacía, lo ponen a trabajar con los heridos de guerra. Entonces empieza a rehabilitar a esta gente. ¿Qué pasa?
empiezan a ver que antes los periodos de recuperación eran muchísimo más largos y él empieza a acortar este periodo ambulatorio. ¿Cómo lo hace? Él ve que puede entrenar a esta gente, quizás postrados en una cama o en alguna silla de ruedas, y empieza a incorporar todos estos conocimientos. Entonces puede ver que quizás una persona que tenía alguna lesión en un miembro, por ejemplo, en un miembro inferior, veía que podía entrenar todo el tren superior, podía entrenar la zona media. Entonces esta persona, cuando su lesión ya estaba totalmente recuperada, podía salir a caminar o a su vida diaria sin ningún problema. Entonces acorta muchísimo este periodo ambulatorio, ¿sí? ¿Cómo hace este trabajo? Empieza a sacar resortes de las camas y empieza a atarlos en las paredes, en los respaldos de las camas, y empieza de esta manera a empezar a entrenar, ¿sí? O empieza a rehabilitar este tipo de gente. ¿Qué pasa? Como dijimos anteriormente, acorta este periodo ambulatorio, ¿sí? Porque la persona se siente mucho más fuerte, la recuperación es mucho más rápido, ¿sí? Y salen ya con una condición física muchísimo mejor, ¿sí? ¿Qué pasa en esta época? En 1918 ocurre una epidemia, ¿sí? La epidemia de gripe, la gripe española, ¿sí? La más importante de esa época, donde a nivel mundial hubo muchísimas muertes. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta que toda esta gente entrenada con su método vieron, ¿sí? Que no hubo tantas bajas y que la recuperación en aquellos que sí la habían padecido fue muchísimo más rápida. Ya con todo esto, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta que Josep Pilates, ya bastante reconocido, bastante mirado, ¿sí? por todo esto que venía implementando e incorporando, ¿sí? Empieza ya como a tomar forma, ¿no? Todo su método, ya empieza como esta idea de la camilla, los resortes, él considera a la rehabilitación, hizo de la rehabilitación mucho más integral, ¿sí? Y mucho más rápida. Termina la guerra, ¿sí? Lo liberan y vuelve, ¿sí? A su lugar de origen, vuelve a Alemania. Y en 1923 los llaman para trabajar en el ejército, para entrenar al ejército, pero él, en desacuerdo con sus medidas, con sus políticas, rechaza esta oferta y decide exiliarse y viajar a Nueva York. Durante su viaje en barco conoce a lo que luego fue su esposa Clara, y junto a ella, y ya con todo este método armado, ya con esta idea de camilla armada, abren su primer estudio en Nueva York, en la Quinta Avenida. En este sector donde él instala su primer estudio, estaba lleno de teatros y de centros de entrenamiento de la danza, ¿sí? Estudios de danza. Entonces empieza a llegarle gente, ¿no? Ya reconocido para esta época, empieza a llegar gente de la danza para rehabilitar, ¿sí? Y para entrenar. Entonces, no sé si quizás alguna vez vieron que a veces han escuchado nombrar la primera de Pilates, la segunda de Pilates. Bueno, como ya les dije anteriormente, él iba recopilando información de todos lados y iba armando ya su método. Si bien su método ya estaba bien constituido, pero algunas cositas sigue poniendo y sacando, ¿sí? Por eso a veces escuchamos algunos nombres que nos hacen acordar a la danza. Bueno, es por esto, ¿sí? Porque empieza a entrenar y a rehabilitar gente de la danza. Súper reconocido, ¿sí? Para esa época, es súper renombrado. Escribe un libro en 1945, ¿sí? Que se llama Retorno a la vida.
Un libro muy lindo, así que lo recomiendo para aquellos que lo puedan tener y leer. Por favor, háganlo, que está muy bueno. Bien. Él, instalado en Nueva York, aplica ya su método superarmado y se queda, ¿sí?, instalado ahí. Y en 1967, a los 87 años, ¿sí?, algunos libros dicen que se incendió su estudio y debido a eso tuvo una desmejora en su salud y bueno, es por eso que muere, ¿sí?, a los 87 años. Pero bueno, vemos, ¿sí?, en toda esta historia que si bien ustedes pueden buscar y pueden investigar, no hay mucho material sobre él, pero esto es lo que vamos a encontrar por lo general en todos los libros y en todo el material que veamos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo él fue, ¿sí?, llevando de a poquito este método, cómo lo fue creando y cómo le fue dando forma, ¿sí? Primero vemos que él tiene un problema de salud, ¿sí?, el más importante, que es el asma, ¿sí?, el problema respiratorio. Él quiere incorporar una correcta respiración con una mecánica corporal, ¿sí?, y empieza a idear una serie de ejercicios. Después vemos que lo aplica a gente sana, a sus compañeros de cárcel, a sus compañeros de celda y a los guardiacárceles. Después vemos que lo llevan a rehabilitar gente, también fíjense cómo va cambiando un poquito ahí el público, ¿no? Y después se traslada y empieza a entrenar a aquellos que estaban vinculados a la danza. Vemos cómo, si bien el método siempre es el mismo, ¿sí?, cómo fue variando su público, su gente. ¿A qué quiero llegar con esto? Podemos tener un público súper amplio, ¿sí? Obviamente como profes, instructores de pilates, entrenadores, no vamos a rehabilitar gente, pero sí los vamos a entrenar, vamos a ver todas sus capacidades, todo aquello que pueda hacer la persona, para poder entrenarlo y mejorar su condición física. ¿Por qué no podemos rehabilitar? Obviamente podemos usar la camilla como un medio para la rehabilitación. Nosotros, profes, entrenadores, instructores, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero sí un kinesiólogo que quiera aprender del método es una herramienta espectacular para poder rehabilitar, ¿sí? Así que bueno, vimos un poquito este método, ¿sí?, cómo fue surgiendo, cómo fue tomando forma, quién fue Josep Pilates, ¿sí? Pero ahora nos vamos a entrar un poquito en qué consiste este método, ¿sí? Vimos cómo se formó, pero ¿en qué consiste este método? Nosotros lo conocemos como método de Pilates, ¿sí? Pero no se llamó siempre método de Pilates. Al principio, ¿sí?, Josep Pilates lo llamó contrología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo llamó contrología? ¿Me pueden decir? Bien. Lo llamó contrología porque él decía que había que controlar del centro, un control del centro hacia las extremidades y un control de la mente hacia el cuerpo, ¿sí? Por eso lo llamó contrología. Ahora, después que nos entremos bien en los principios, lo van a entender mucho mejor. Uno de los ítems, ¿sí?, que él decía de por qué esta contrología es porque el trabajo se realiza de adentro hacia afuera, ¿sí?, del centro hacia las extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a centralizar, que voy a concentrar, ¿sí?, toda mi fuerza en el centro, en lo que quizás algunos conozcan como core, y desde ahí voy a llevar la fuerza o el movimiento hacia afuera, ¿sí? O también lo que quiere decir esto del trabajo de adentro hacia afuera también es que interiorizo, lo pienso, lo controlo, ¿sí?, y luego lo expulso. Pienso el movimiento, cómo lo tengo que hacer, me concentro y desde ahí lo realizo, ¿sí? Siempre de adentro hacia afuera, del centro hacia las extremidades. Eso es uno de los ítems, ¿sí?, de esto, lo que es contrología o lo que es el método. Este método, ¿sí?, también es integral y adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Integral porque voy a integrar a todo el cuerpo. Él al principio decía que
o consideraba el cuerpo como un todo, ¿no? Cuerpo y mente. Entonces, por eso lo llamamos integral, porque integramos a todo el cuerpo físico y mental, ¿sí? Tenemos que concentrarnos, nos tenemos que estar atentos de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Lo tenemos que sentir, debemos ser integral, debemos utilizar el cuerpo o el ser humano como un todo. Y adaptable, ¿sí? ¿Qué quiere decir adaptable? Adaptable es que lo vamos a adaptar a cualquier persona que nosotros tengamos y quiera venir a entrenar con nosotros, ¿sí? No importa si tiene alguna discapacidad, algún dolor o demás, seguramente tengan quizás alguna molestia o algo o vengan por recomendación del médico, ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros los que vamos a adaptar este entrenamiento, ¿sí?, a la persona, según sus condiciones físicas y según sus capacidades, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más. Este método, ¿qué tiene en cuenta también? La conciencia postural y la respiración, ¿sí? Conciencia postural, ¿qué quiere decir esto? A veces han escuchado que Pilates te estiliza, te alarga, te trabaja la postura. Pero ¿cómo la vamos a trabajar? La tenemos que trabajar de una manera que el alumno sea consciente, ¿no?, de eso. Porque quizás el alumno viene, yo lo empiezo a entrenar, pero si yo no le estoy corrigiendo todo el tiempo la postura, ponete derecho, lleva los hombros hacia atrás, hombros hacia abajo, no tensiones el cuello, relaja acá, tensiona allá, sino le voy nombrando todas esas cositas para que la persona empiece, ¿sí?, a tomar conciencia de su postura, va a costar lograrlo. Pero si yo lo trabajo todos los días, ¿sí?, como profe, ¿no?, hacia mis alumnos, soy constante en corregirle la postura, esto se va a hacer hasta automático. La persona después ya sola se va a parar derecho, se va a sentar derecho, va a andar derecho, ¿sí? Conciencia postural y, bueno, como decíamos, respiratoria, ¿sí? José Pilates toma la respiración, ¿sí?, como un principio fundamental para este tipo de entrenamiento que después, más adelante, lo vamos a ver. Bien, seguimos con otro ítem fundamental en este método, ¿sí? La calidad antes que la cantidad y la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a concentrar en que el movimiento sea de mejor calidad. No me importa la cantidad, ¿sí?, sino la calidad. Puedo hacer 3, 4, 5 repeticiones y hacerlas perfectas, ¿sí? Pero no me interesa hacer 25, 50 repeticiones y si no hice una buena postura, no tuve una buena concentración del ejercicio, no supe lo que hice porque mi cabeza está pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta la calidad antes que la cantidad y la velocidad. A veces quiero hacer muchas repeticiones, ¿sí?, pero no me estoy observando la calidad del ejercicio, no estoy concentrando bien, no estoy centralizando, no estoy viendo mi postura y demás. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿sí? Prefiero hacer menos repeticiones y de mejor calidad, donde tomo conciencia del movimiento, ¿sí?, y no hacer mucha cantidad de repeticiones a máxima velocidad y la técnica, ¿sí?, no estaría visible en ese caso. Último ítem de este método, ¿sí?, esfuerzo concentrado y creativo. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo como un poquito a lo anterior, ¿no? Me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo. Si yo me concentro, soy consciente de el movimiento que estoy haciendo, lo voy a hacer mucho más fluido, ¿sí? La calidad va a ser mucho mejor, ¿sí? Y voy a tener que quizás hacer menos cantidad, porque al estar tan concentrado a ponerle tanto énfasis a ese movimiento, a ese esfuerzo, ¿sí?, eso va a hacer que mis cantidades sean mucho menor. Esfuerzo concentrado y creativo. Si bien Pilates, ¿sí?, en muchos libros van a ver que creó 36 movimientos, ¿sí?, nosotros tenemos que
salir de esos 36 movimientos, porque hay un montón de movimientos más, ¿sí? Cuando ustedes vayan al suelo, a la mat, van a ver que hay infinidades de movimientos que van a poder trabajar, ¿sí? No se cierren solamente en esos movimientos que creó él, porque es infinito. Entonces tenemos que ser creativos, ¿sí? Esta creatividad también va a depender del público que tengamos. Quizás tengamos un público súper avanzado, súper entrenado, y ahí podemos ser súper creativos. O si tenemos quizás un grupo de principiantes o por ahí de gente mayor, bueno, ser creativos para que todos esos ejercicios sean funcionales también, ¿no? Para la vida diaria y demás. Así que bueno, ya vimos un poquito de lo que es la historia, ¿sí? Vimos cómo se fue creando y cómo fue tomando forma este método, y vimos también en qué consiste este método. Ahora, ¿sí? En la próxima clase, los voy a dejar acá un poquito con la duda, y vamos a ver los 6 principios de Pilates. 6 principios fundamentales que Pilates los tomó en cuenta. Bueno, ya vimos un poquito lo que es la historia, cómo surgió este método, cómo fue implementando Josep Pilates esta respiración a sus entrenamientos, cómo fue pasando y mejorando, ¿sí? Todo este método. Así que ahora nos vamos a ir un poquito a la parte práctica. En esta parte práctica, lo primero que vamos a ver es el equipo, ¿sí? La camilla de Reformer, en qué consiste, ¿sí? A la hora de comprar una camilla, qué cosas tengo que tener en cuenta, con qué equipamiento me va a venir esta camilla y cómo funciona, ¿sí? Sabemos que funciona con una resistencia, con resortes, pero vamos a aprender un poquito más sobre eso en la parte práctica. Y también lo que vamos a ver va a ser la entrada a la camilla, ¿sí? Qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué le vamos a enseñar a nuestro alumno a la hora de entrar a esa camilla. Cómo nos tenemos que posicionar, ¿sí? Buscar la alineación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cómo va a estar posicionada mi cabeza, mis hombros, la cadera, las rodillas y los pies, ¿sí? Así que los voy a dejar con la parte práctica para que podamos aprender un poquito más en cuanto a la camilla de Pilates, cómo entrar y cuál es su posición inicial para comenzar con la actividad. Bueno, ahora en la parte práctica vamos a ver lo que es el Reformer, ¿sí? En la parte teórica vimos un poco la historia de Josep Pilates, cómo comienza este método, ¿sí? Cómo empieza a diseñar su propio elemento, que en este caso es la camilla de Reformer, ¿sí? Y ahora vamos a explicar en qué consiste esta camilla, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros vamos a comprar una camilla, ¿sí? Lo más importante, tenemos que saber de qué material es, ¿sí? Esta camilla es de un material que se llama guatambú, ¿sí? Es una madera donde su característica más importante es que no tiene deformación, ¿sí? Cualquier madera que nosotros utilizamos, a veces con la humedad o depende del día, tiene algún tipo de modificación, ¿sí? La madera siempre se va modificando. Bueno, este tipo de madera, el guatambú, ¿sí? No tiene ningún tipo de modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que es una madera súper resistente, ¿sí? Y no se va a aflojar la camilla para nada, ¿sí? Nos va a durar un montón de años, vamos a tener una camilla súper resistente y en ningún momento va a tener algún tipo de modificación, ¿sí? Si bien el costo de la camilla puede ser un poco elevado, pero después, ¿sí? El costo de mantenimiento es muy bajo, ¿sí? Y más cuando compramos camilla de calidad, como en este caso, ¿sí? Como les decía anteriormente, de esta madera llamada guatambú, ¿sí? Bien, seguimos. Cuando vamos a comprar una camilla, ¿sí? Como la vemos acá, que ahora vamos a ir explicando bien, vamos a ir pasando por cada pedacito de esta camilla, explicando cómo está armada, ¿sí? Además de obtener nuestra camilla, también vamos a obtener, ¿sí? Con nuestra compra de la camilla, el box, ¿sí? Que durante todo el curso vamos a ir viendo qué utilidad le vamos a dar al box, ¿sí? También nos va a venir con una superficie
donde nosotros vamos a ampliar nuestra base de sustentación, que no se preocupen que de a poco la vamos a ir viendo, ¿sí? Dónde va a ir y para qué la vamos a utilizar, qué tipo de uso le vamos a dar, ¿sí? Y por último, lo que nos va a venir junto con la camilla va a ser la tabla de salto, ¿sí? No se preocupen que durante el curso también vamos a ir viendo dónde va colocada la tabla de salto y qué tipos de ejercicios vamos a realizar con ella, ¿sí? Así que bueno, sabemos que en nuestra compra tenemos nuestra camilla de pilates, así como la ven armadita, con nuestras sogas y con nuestros resortes. Además, nuestro box, nuestra tabla para ampliar la base de sustentación y la tabla de salto. Ahora bien, vamos a empezar a explicar, ¿sí?, detalladamente qué consiste esta camilla, cómo viene esta camilla. Así que los voy a invitar ahora a ir a la parte de los resortes, ¿sí?, para contarles cómo funciona cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el sistema de resortes y cómo funciona nuestra camilla, ¿sí? Sabemos que nuestra camilla, si nosotros la levantamos, tiene 5 resortes, ¿sí? Ahora vamos a explicar cuál es la característica según el color. Y ¿sí?, si vemos acá tenemos rueditas porque la camilla sobre unos rieles se desliza, ¿sí? Así que lo que tenemos que tener en cuenta sobre esta camilla es, primero, cómo va a ser el sistema de resortes, ¿sí? Tenemos resortes de menor intensidad a mayor intensidad. La de menor intensidad va a ser el amarillo, ¿sí?, va a ser el resorte más liviano. Luego le va a seguir el azul, ¿sí?, que es un poquito más intenso. Luego le van a seguir los rojos, ¿sí? Los dos tienen la misma intensidad, ¿sí?, los rojos. Y por último le va a seguir el verde, que es el resorte mucho más intenso que el resto, ¿sí? Así que hacemos un repaso. El resorte amarillo es el de menor intensidad, luego le sigue el azul, los dos rojos y por último el verde es el más intenso de todos. Según la combinación de resortes le voy a dar la intensidad que yo necesite o quiera, ¿sí?, a esta camilla, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar algo livianito, dejo solamente el amarillo. Si le quiero empezar a dar un poquito de intensidad, puedo dejar amarillo y azul o azul y rojo. Bueno, de ahí con toda, durante el transcurso de todo el curso vamos a ir aprendiendo un poquito el uso de estos resortes también, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Además de resortes, tenemos una barra, ¿sí? Esta barra es una barra móvil donde tiene distintas alturas. La altura más alta es la que vemos ahora, ¿sí? Pero luego tiramos de la barra hacia adelante, sacamos, ¿sí?, la barra, la colocamos en un punto más abajo y la barra, ¿sí?, se acerca a lo que sería un poquito lo que sería la tabla, ¿sí? Podemos bajarla un punto más, sacamos, tenemos un punto más, la bajamos, la barra, ¿sí?, se aleja de lo que es la camilla y se acerca a lo que es la parte de la tabla, ¿sí? Y tenemos un punto más para bajar esta barra. La levantamos, giramos, ¿sí?, el metal hacia adelante y la barra baja por completo, ¿sí? Dependiendo de qué ejercicio quiera hacer, cuál es mi objetivo y demás, voy a trabajar con esta barra en distintas posiciones, ¿sí? Además de la barra y además de los resortes, ¿sí?, tenemos acá una estructura de hierro donde se sostienen nuestros ganchos, ¿sí? Si nosotros sacamos todos los resortes, esta estructura de hierro, ¿sí?, se puede mover de lugar. La puedo alejar, ¿sí?, de lo que sería la camilla o la podemos acercar, ¿sí? La sacamos y la acercamos, ¿sí? ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar me va a ayudar a darle menos intensidad o más intensidad a los resortes. Si yo coloco un resorte amarillo, ¿sí?, en esta posición del hierro, el resorte está casi en su posición natural. Pero ahora yo le quiero dar un poquito de intensidad, esta barra de metal la levanto y la llevo hacia atrás y ahora mi resorte amarillo ya tiene un poquito más de tensión. Ahora le quiero dar un poquito más de tensión todavía, vuelvo a sacar mi barra, la vuelvo a llevar más atrás, ¿sí?, más cerquita de lo que sería la tabla,
y el resorte tiene un poco más de tensión todavía, ¿sí? Así que es una manera también de jugar un poquito con las tensiones. Por lo general mucho no se utiliza, ¿sí? Ya que si yo tengo muchas camillas y tengo que movilizar cada hierro de todas las camillas, es muy engorroso, ¿sí? Por lo general siempre se busca un punto intermedio, ¿sí? O un punto donde el resorte esté descansando, no tenga ningún tipo de tensión, y ahí por lo general siempre va a quedar, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber que también es una manera de dar intensidad a los resortes. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos una barra donde me va a sostener. ¿Qué me va a sostener esta barra? ¿Sí? Les conté hace un ratito que teníamos una superficie donde apoyábamos, ¿sí? Nuestra base de sustentación va a ser esta siempre. Pero si yo la quiero agrandar, voy a colocar, ¿sí? La tabla, la voy a enganchar. Acá tengo unas mariposas donde voy a ajustar para que la tabla no se mueva y voy a agrandar mi base de sustentación. O sea, si yo me quiero parar arriba de esta tabla, ¿sí? Si yo no la tengo a la tabla y quiero apoyar mi pie acá, me va a dar mucha inestabilidad. Ahora, yo coloco la tabla, la ajusto, puedo apoyar mi pie y me va a agrandar la base de sustentación y no voy a jugar tanto con el equilibrio, ¿sí? Así que sabemos que la superficie, ¿sí? Se ajusta desde este hierro, donde también tenemos una cinta, ¿sí? Que durante el curso vamos a ver qué ejercicios o para qué la podemos utilizar, ¿sí? Ahora simplemente se las muestro, pero durante el transcurso de todo este curso vamos a ir viendo cómo la podemos llegar a utilizar, ¿sí? Bien, nos vamos ahora a ir con otra parte de la camilla. Bueno, como dijimos, ¿sí? Nuestra camilla se desliza a través de una serie de rieles, ¿sí? Con nuestras rueditas, ¿sí? Puede ir bien hacia atrás y bien cerquita a la barra, ¿sí? En este caso estoy movilizando toda la camilla porque no estoy teniendo ningún resorte, ¿sí? Nada me está dando alguna resistencia, ¿sí? Bien, vamos a ver la parte central de esta camilla, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en la parte central? Bueno, primero tenemos las dos sombreras, ¿sí? Así que nuestra persona se va a acostar boca arriba, ¿sí? Y los hombros de esta persona va a ir bien cerquita de las sombreras, ¿sí? Tenemos una cabecera, que esta cabecera puede adoptar distintas posiciones también, ¿sí? Acá tenemos la posición más baja, ¿sí? Podemos elevar un punto, ¿sí? En este caso, un punto, ¿sí? La cabecera está un poquito más arriba, o 2 puntos, ¿sí? Un poquito más arriba de la cabecera. A veces la cabecera no alcanza, ¿sí? Entonces tenemos almohadita para recomendarle a nuestros alumnos por si están muy incómodos. O podemos mantener la cabecera baja y tener una almohadita, un flota-flota o un rollito, ¿sí? para colocar sobre las cervicales y que nuestro alumno esté cómodo, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar esta cabecera? ¿O cómo sé cómo tiene que estar esta cabecera? ¿Si más arriba o más abajo? Bueno, quédense tranquilos que lo vamos a ir explicando de a poco, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestras banditas, ¿sí? Tenemos 2 banditas que vamos a usar en nuestras manos o en los pies, ¿sí? Cuando utilizamos nuestras banditas en las manos, usamos los tubitos, ¿sí? Para poder sostener esta bandita y que mi muñeca me quede bien firme, ¿sí? Cuando trabajamos con las banditas en las manos, corremos el tubito hacia un costado, ¿sí? Y colocamos esta bandita sobre el pie, ¿sí? Para que no moleste este tubito o esta mancuernita que es un poco dura, ¿sí? La corremos y para trabajar en los pies colocamos, ¿sí? Simplemente la bandita sola para que no moleste, ¿sí? Esta bandita tiene un largo, ¿sí? Mi largo estándar de la bandita va a ser aproximadamente a la altura de la hombrera, ¿sí? Entonces esta persona, si quiere agarrar las banditas con las manos, cuando eleva los brazos hacia el techo, ¿sí? Los brazos o la mano le va a quedar en línea con el hombro, ¿sí? Entonces, una medida aproximadamente estándar sería a la altura de la hombrera. Si queremos acortar o alargar esta bandita, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos un sistema, ¿sí? Donde nuestra bandita está enganchada. Ahora, si yo la quiero acortar o alargar, la voy a sacar de mis trabas, ¿sí? Voy a ceder, si la quiero alargar, y la vuelvo
a enganchar, ¿sí? Y ahí mi bandita se alargó y está bien firme, ¿sí? Si la quiero acortar, lo mismo. Saco de las trabitas, tiro para cortar la bandita y vuelvo a trabar, ¿sí? Vuelvo a trabar y todo este excedente que me quedó acá para que no le moleste a mi alumno, tiro hacia abajo, ¿sí? Y dejo las sogas ahí descansando, ¿sí? Bien, mis banditas van a estar siempre colgadas sobre los tubitos para que cada vez que mi alumno las necesite agarrar, ¿sí? Las tenga ahí siempre a mano, ¿sí? Bien, y nos vamos a ir ahora por último a la parte final de la camilla, ¿sí? Donde tenemos el sistema de roldanas, ¿sí? Me voy a deslizar hasta acá y vamos a ver acá el sistema de roldanas, ¿sí? Que ahora vamos a explicar bien qué función cumple. Bien, vamos con nuestra parte final, ¿sí? Donde dijimos que teníamos un sistema de roldanas, ¿sí? Estas roldanas por lo general tienen una mariposita donde va a ajustar y desajustar, ¿sí? Tienen una altura, las puedo subir, ¿sí? Las puedo llevar bien alto o las puedo bajar. ¿Cuál va a ser la diferencia? La intensidad de mi bandita, ¿sí? Si yo las tengo bien arriba voy a tener una intensidad, si yo las tengo abajo voy a tener otra intensidad, ¿sí? Entonces tenemos que primero tener en cuenta que las dos estén en la misma altura, ¿sí? Porque si una está más arriba y la otra más abajo, van a sentir que una bandita tira más que la otra, ¿sí? Por lo general, cuando están abajo, la tensión es un poquito más. Cuando estoy arriba, perdón, cuando la bandita está arriba es más tensión. Cuando estoy abajo es menos tensionada, ¿sí? Entonces a veces nuestras banditas están desparejas, ¿sí? Pero no porque el largo esté desparejo, sino porque tengo, ¿sí? Una mariposita más abajo que la otra. Así que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De ajustar bien, de mantener siempre la misma altura y siempre van a estar arriba, ¿sí? Por comodidad. Porque ¿qué pasa también? Si yo desajusto y bajo mi bandita y trabajo acá abajo, ¿sí? Las sogas van a rozar mucho sobre mi cuerpo y en algún momento del ejercicio me van a molestar. Así que siempre vamos a tener, ¿sí? Nuestra roldana bien arriba, vamos a ajustar bien para que no se mueva y vamos a trabajar siempre con la roldana bien arriba. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo vamos a ingresar a nuestra camilla, cómo le vamos a enseñar a nuestro alumno, ¿sí? A ingresar a nuestra camilla. Como ya veníamos explicando todas estas partes de la camilla, donde estaban las sombreras, donde estaba la barra y demás, ¿sí? Pero a veces la gente viene sin saber qué es Pilates Reformer, cómo se trabaja, cómo es esta camilla, cómo funciona, ¿sí? Sin saber todas estas cosas, a veces nos preguntan cómo vamos en la camilla, ¿sí? Entonces, obviamente que si acá tengo las sombreras y la cabecera, siempre la cabeza va a ir apoyada acá, pero esto no significa que siempre tengo que estar trabajando con mi cabeza acá, porque puedo estar trabajando sentado, puedo estar trabajando desde un lateral, ¿sí? Puedo estar arrodillado. Hay muchas maneras de trabajar sobre esta camilla. Primero te voy a enseñar, ¿sí? Cómo ingresamos a esta camilla y vamos a ir a empezar a trabajar, o te voy a enseñar, ¿sí? Los ejercicios más sencillos primero. Y de a poquito vamos a ir incorporando más trabajo y más complejidad en cuanto a la camilla y los movimientos. Así que primero le vamos a enseñar al alumno cómo nos vamos a acostar. Porque ¿qué pasa? Como no saben cómo es el sistema, cómo me voy a acostar, cómo tengo que trabajar, a veces generan un esfuerzo de más por irse a acostar sobre la camilla al no saber, y esto puede llevar a alguna complicación o alguna contractura o un mal movimiento, ¿sí? Entonces, le voy a enseñar a mi alumno primero que antes de acostarse se va a sentar en la camilla con la cola bien cerquita al borde del reformer o bien cerca a la barra, ¿sí? Entonces, me voy a sentar con la cola cerquita hacia el borde. Y en este caso, mi mano del lado de afuera, mi mano izquierda, va a buscar a la hombrera de adelante, ¿sí? Entonces, con la ayuda del brazo izquierdo, voy a apoyar primero mi hombro derecho, voy a apoyar la cabeza y desde acá subimos un pie, el otro, y ya estoy colocado boca arriba, ¿sí? Una vez que ya tengo mis pies arriba, acá empiezo a hacer los ajustes. Vamos a acomodar los hombros para que me queden en línea con las hombreras. Vamos a acomodar nuestra cadera que quede en línea con los hombros y vamos a buscar que las rodillas y los pies también estén en una línea recta, ¿sí?
Bien, primero tengo que tener en cuenta eso. ¿Cómo voy a enseñarle a mi alumno a entrar a la camilla? Lo mismo para salir, ¿sí? Una forma fácil de salir de esta camilla es de la misma manera que entré. Giro hacia un lateral, apoyo mi mano sobre la barra, bajo los pies al suelo y con fuerza en los brazos me voy a incorporar, ¿sí? Así que ya sabemos cómo le voy a enseñar a mi alumno a entrar sobre esta camilla, ¿sí? Porque a veces hacen cualquier cosa y pueden realizar un mal movimiento innecesario. Así que me alineo. Yo como profesor voy a estar enfrente de mi alumno y lo voy a supervisar para que los hombros estén en línea con las hombreras, que la cadera esté en línea con los hombros, las rodillas y los pies, el ancho de cadera, ¿sí? Después, ¿qué vamos a tener en cuenta? La altura de la barra, ¿sí? En este caso yo tengo una altura dentro de todo estándar, entonces la altura de la barra me queda bien porque mis rodillas están, ¿sí?, casi a 90 grados con mi cadera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una persona, ¿sí?, muy alta? La barra, al estar muy alta, ¿sí?, va a apoyar los pies y las rodillas le van a quedar muy cerca del pecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la barra, ¿sí?, para que las rodillas se acerquen, ¿sí?, se alejen del pecho, ¿sí? O si tengo una persona quizás muy obesa que molesta un poco el volumen del abdomen, también le bajo la barra, ¿sí?, para que las rodillas se alejen del pecho. Entonces, en esta posición va a estar cómoda para empezar a trabajar, ¿sí? Antes de empezar cualquier movimiento, yo tengo que enseñarle a la persona y la tengo que ubicar en una buena posición, ¿sí? Porque no le puedo decir que entra a la camilla y que de una empiece a hacer algún movimiento porque todavía no la alineé, ¿sí? Entonces, primero alineamos hombro, cadera, rodilla y pies, ¿sí? Vemos si las rodillas están en un ángulo de 90 grados o un poquito más o un poquito menos. Le pregunto, de última, le puedo preguntar y decir, ¿estás cómodo? Sí, no. Bien, ¿sí? Siempre comunicación con el alumno. ¿Cómo acomodamos nuestra cabeza? ¿Sí? Yo siempre prefiero que la cabeza esté en línea recta con la columna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todo el mundo, ¿sí?, puede estar con la cabeza en línea con la columna. Entonces, puede ser que en esta posición, ¿sí?, me maree, entonces necesito aumentar la altura de mi cabecera, así que la puedo aumentar y me puedo quedar con la cabeza un poquito más alta y ahí no voy a sentir tanta molestia, ¿sí? ¿Qué pasa también? Cuando yo acuesto a mi alumno, tengo que fijarme que al acostarlo, la línea, ¿sí?, o la altura de la frente tiene que estar a la misma altura que el mentón, ¿sí? Si yo tengo el mentón más arriba que mi frente, quiere decir que mi cabecera necesita altura porque estoy acortado, ¿sí? Los hombros se me van hacia adelante, tengo una rotación del hombro hacia adelante, ¿sí? Tengo, ¿sí?, una hiperextensión acá de mis cervicales, mi mentón está muy arriba que mi frente, ¿sí?, y no tengo una buena posición para comenzar mi ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta gente que está quizás muy acortada desde los pectorales o quizás algún acortamiento de los músculos cervicales, una mala postura o lo que sea? ¿Qué tengo que hacer? En este caso tengo que aumentar la altura de la cabecera. Entonces, al aumentarle, ¿sí?, mi mentón automáticamente ya baja, la frente se eleva un poquito, mis hombros ya se relajan, ¿sí?, y tengo una buena postura para comenzar mis ejercicios, ¿sí? Entonces, fundamental la posición de la cabecera. A medida que yo vaya ganando flexibilidad en el tren superior, que yo empiece a ganar una mejor postura y demás, si podemos bajar la cabecera y trabajar el mayor tiempo posible con mi cabeza en línea con la columna, muchísimo mejor, ¿sí? O le puedo dar una pequeña altura, si veo que la altura la cabecera es muy alta, le puedo dar una pequeña altura con alguna almohadita finita,
¿sí? O con algún flota-flota que puedo apoyar sobre mi cervical y darle mayor comodidad a mi alumno, ¿sí? Entonces, acomodamos cabeza, acomodamos cervicales, ¿sí? Tenemos que acomodar nuestros hombros, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nos acostamos sobre la camilla y nos quedamos, ¿sí? Por lo general, con las palmas hacia abajo, ¿sí? Y los hombros ahí como cayeron, quedaron, ¿sí? ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Este pecho está cerrado, ¿sí? Porque yo tengo una rotación del hombro hacia adentro. Tengo que tratar de llevar mi hombro, ¿sí? Hacia abajo y hacia atrás. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rodar mis hombros, ¿sí? Tengo que bajar las escápulas y vamos a rotar las palmas de las manos hacia el techo. ¿Por qué rotamos las palmas de las manos hacia el techo? Porque me va a dar mayor amplitud en mi pectoral, ¿sí? Si yo roto las palmas de las manos hacia adentro, automáticamente hay una pequeña rotación del hombro hacia adentro y se cierra un poquito el pectoral o el pecho, ¿sí? Entonces, desde la rotación del hombro, giro palma de la mano hacia el techo y buscamos una correcta posición escapular, ¿sí? Si mi alumno no logra rotar esos hombros, ¿sí? Hacia atrás, le puedo enseñar que lleve los brazos extendidos hacia el techo, ¿sí? Le puedo decir que eleve un hombro y el otro buscando separar la escápula de la camilla y volver a juntar esa escápula hacia la camilla. Le puedo decir que vaya con los dos brazos hacia arriba, que despegue las escápulas y los hombros y vuelva a bajar, ¿sí? Y le voy a decir ahora, quédate con los hombros hacia abajo, ¿sí? Como si estuvieras empujando o armando un canal entre las escápulas. Abrí los brazos en cruz, ¿sí? Y desde la rotación del hombro giro esas palmas hacia el techo y guardo los brazos a los costaditos del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí le enseñé a mi alumno cómo es la posición escapular cuando yo entro a la camilla, ¿sí? Entonces, hacemos un repaso rápido. Acomodamos cabecera, acomodamos cervical, ¿sí? Siempre tratando de mantener nuestra cabeza en línea con la columna, siempre y cuando no haya alguna molestia, alguna tensión o algún dolor. Acomodamos nuestros hombros, posición escapular, ¿sí? Rodamos nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo, giramos nuestras palmas hacia el techo, ¿sí? Nuestra lumbar, ¿cómo va a estar? ¿Sí? Al abrir el pecho y a rodar los hombros, podemos sentir que nuestra lumbar se despega un poquito de la camilla. No hay problema, porque tengo los pies apoyados sobre la barra y no estoy haciendo un gran esfuerzo, ¿sí? Entonces, mantengo los pies apoyados sobre la barra, se me despega la zona lumbar, no importa, la relajo, ¿sí? Algunos pueden sentir que la lumbar se apoya, otros no. Por ahora no vamos a entrar en tema en eso, ya que tenemos un capítulo entero hablando de columna, ¿sí? Y por último alineamos cadera, rodillas y pies y alineamos, ¿sí? O buscamos un ángulo de 90 grados entre la rodilla y mi cadera, ¿sí? Esta sería la posición inicial para comenzar cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Acostados boca arriba, ¿sí? Entonces, siempre buscando la alineación, siempre buscando una buena postura, podemos empezar a trabajar con nuestros movimientos. Recordamos que siempre para volver a salir, giramos hacia un lateral, bajamos los pies al suelo, con la fuerza de los brazos nos incorporamos nuevamente, ¿sí? Así que bueno, ya sabemos cómo viene esta camilla, cómo es su estructura, ya sabemos que viene con nuestros resortes, la intensidad de cada resorte, que no se preocupe porque durante todo este curso vamos a ir aprendiendo cómo manejar esos resortes, ¿sí? Y sabemos cómo entrar a esta camilla, cómo buscar la posición inicial antes de comenzar un ejercicio, un movimiento, buscar alinear todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, tanto la cervical, la zona dorsal, los hombros, la lumbar, nuestra cadera, nuestras rodillas y nuestros pies.
Una vez que yo hice una buena alineación, que acomodé bien a mi alumno y demás, recién ahí vamos a empezar con los movimientos, ¿sí? Así que bueno, los dejo con esta primer parte y vamos a seguir con los movimientos en la próxima clase.